Evitamos nombrarla, mirarla a los ojos, tal vez por el misterio que la envuelve, que nos sobrecoge, nos estremece. O quizá porque con el tiempo nuestra cultura ha ido construyendo un muro de miedo que nos aleja de ella, de la muerte. Nos esforzamos por mantenerla a distancia, pero la vida y la muerte caminan juntas, inseparables, como el cuerpo y su sombra, hasta que la sombra se impone. En el siglo pasado la muerte infantil aún era un hecho bastante habitual, lamentablemente. En cualquier lugar del mundo, por diversos motivos, la sombra se erguía para mirar a los niños de frente y arrebatarles la vida. Enfermedades y otros peligros cotidianos eran sus armas. Ante esa realidad, en las Islas Canarias y concretamente en La Gomera, nos encontramos con los últimos vestigios de una práctica ritual denominada el velorio de los angelitos. Hasta los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en La Gomera se le cantaba al angelito que moría menor de 7 años. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que cantándole llegaba más rápidamente a Dios. Al mismo tiempo que se le cantaba y se le bailaba el día que se fuera a enterrar al angelito, pues se le encomendaban recados que llevar hacia el más allá, a los familiares de los vecinos muertos. Y para que el angelito se acordara, pues se le ponía una rosa blanca, una cinta azul, una flor amarilla, en fin, hasta que, de tal forma que cuando el féretro salía ya hacia el cementerio, iba todo enramado. Eso se supo y se rescató porque Juan Betecur Alfonso estuvo en La Gomera unos años y él se llevó estos testimonios en los escritos que hizo. Y lo encontré yo a través de una amiga de Los Realejos en la Universidad de La Laguna. Eso me permitió sacarlo a la luz, esa realidad.
Los niños se veían obligados a trabajar desde muy pequeños para ayudar a sus familias en una época de extrema escasez. El mero hecho de desplazarse por la isla, teniendo en cuenta su orografía, suponía exponerse al peligro de sus desniveles. Esta y otras causas, como la falta de medios para conocer y tratar con más garantías las enfermedades, eran las circunstancias desencadenantes de esa fatalidad, la muerte infantil. Sí, claro. Date cuenta que en ese tiempo era mucha cantidad de niños los que morían pequeños por la mala alimentación a lo mejor de sus madres o por los tiempos de escasez que habían. Se daba el caso que una vez vi una foto bastante antigua en casa, pues a lo mejor de principios del siglo XX o una cosa así, y aparecían en una fiesta y aparecían muchas mujeres con pañuelos blancos, ¿no? Y me llamó la atención eso y le pregunté a mi bisabuela murió pues hace un año con 97 años. Y me decía eso, sino porque no se podían vestir de negro. Y entonces el luto de las madres que se moría un niño, pues se ponían un pañuelito blanco. El pañuelo era blanco, porque tampoco se vestían de negro como si se muriera una persona mayor. Eso también se daba mucho, que el luto era eso, una señal de luto. El velorio de los angelitos era un rito funerario de origen africano que permaneció vigente en La Gomera, al menos en el oeste de la isla, hasta principios del siglo XX. Ya a finales del siglo anterior, el doctor Juan Bettencourt Alfonso se refería a una antigua costumbre desarrollada en Canarias con características similares. Basándose en el material recogido, aseguraba que antiguamente en casi todo el archipiélago se llevaban a cabo los funerales de los niños con jolgorios, bailes y banquetes. Como señal indicativa de esas antiguas prácticas, aún se conservaba entonces en Valle Gran Rey y en La Gomera el baile de los muertos, aunque según este historiador, por ese entonces ya debía celebrarse a puerta cerrada por la propaganda en contra que se hacía. Bueno, esto viene a La Gomera, se entiende que aquí en La Gomera esta costumbre la tenía la gente del campo, no en los pueblos costeros, la gente de los campos, de los lugares rurales, porque eso es lo que heredaban de los primeros pobladores que hubieron aquí. Igual el tambor tiene sus procedencias africanas. El romance ya es otra cosa, el romance es ya del romancero español, pero antes de llegar los españoles aquí, los tambores ya estaban, y la expresión de los aborígenes y de los descendientes ya estaban aquí en Canarias. Lo que pasa que después, sin remedio, aprendimos a hablar español y a recurrir al romancero español también. Pero las costumbres africanas, muchas se quedaron aquí, como los topónimos, como muchas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí se hacía, a primera hora, los de los pueblos, si al día siguiente iba cualquier vecino del núcleo al pueblo, a la costa, a comprar, porque entonces los comercios estaban abajo en estos pueblos, a comprar a lo que fuera cualquier diligencia, ya por donde lo veían pasar quedaban riéndose de él y haciendo burla de él, porque le había cantado al niño, porque le habían bailado. Y tratándolos de atrasados, de animales, en fin. Y ellos oían los tambores y el romance, por ejemplo, un día de fiesta. En los pueblos costeros esto no se hacía a primera hora, no se hacía en la meseta. Y ellos esto lo llamaban cosa de magos, cosa de salvajes. El silbo lo oían, eso era cosa de salvajes, ¿sabes? Los pueblos costeros tienen sus valles hacia arriba y en estos valles se silbaban. Se comunicaba la gente para hacer saber cuando el agua llegaba, que ya estaba cerca de la parcela de cada uno. De noche hacían levantar al dueño de la parcela que linda para que viniera a regar sus papas o sus millos o lo que fuera. Ahí se usaba el silbo, pero esto, los del pueblo, lo llamaban comunicación de magos. Comunicación de algo despreciable. Sí, señor.
las fiestas, en todos los eventos familiares que hubieran, pues cualquier jubilo que hubiera en una casa, esto se manifestaba con el tambor y el romance. Los vecinos se acercaban, porque en esos tiempos aquí había mucha gente, pero secretos ninguno, todos vivían y convivían. Esa era la vida de la isla en esos tiempos. Bien, y el niño iba creciendo hasta que llegaba el tiempo de su matrimonio, los tambores le acompañaban en su matrimonio. Hay muchas anécdotas de los romances que se cantaban cuando se iban, cuando volvían ya casados, y también hacía acto de presencia el tambor y el romance más que el tambor, pero el romance siempre tocando los arneses del trabajo, las herramientas de trabajo. Él hacía también acto de presencia en todas las labores campesinas, ¿sabe? Total que el tambor estaba siempre acompañando al hombre desde que nacía hasta que se moría. Bueno, yo me recuerdo, obviamente desde el velorio, por supuesto que no, pero sí eso que ha perdurado en nuestros días a la hora de morir los niños. Yo no sé qué edad tendría, murió un niño de una familia de por allí, y entonces recuerdo que llevaba una cajita blanca pequeñita, claro, era un bebé que había muerto al siguiente de nacer, y lo llevaban pues unos niños pequeños, llevaban la cajita hasta la iglesia allí en Chipudi, y me llamó la atención que las campanas repicaban como si fuera un día de fiesta, como una procesión, y pregunté, porque a uno le llamaba la atención, entonces decían, claro, que era un angelito y que no se doblaba a difuntos, sino que más bien se tocaba a gloria, porque era un ser que estaba entrando en el cielo directamente. Y eso, pues, como nunca lo había visto, me llamó bastante la atención. Claro. Y en el caso de una niña de Erque, no sé dónde, que también murió, pues con la misma ropa que la bautizaron, la amortajaron, porque murió después a los días, que ahí está también en la memoria colectiva, uno de los últimos casos que hubieron de velorio de angelitos. Parece ser que era una niña de Erque, es lo que yo he oído de las personas mayores, pero no estoy tampoco seguro. Cuando se producía un fallecimiento prematuro, la costumbre era que tal acontecimiento adquiriera cierto carácter festivo.
Se entendía que los niños que morían, los angelitos, iban directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio, ya que aún eran seres inocentes con almas puras. Esta creencia permitía a los familiares sobrellevar mejor el dolor y afrontar la situación con esperanza. Además, se consideraba pecado llorar, pues se creía que de esa manera se obstaculizaba el tránsito del difunto. En el velorio, las mujeres se esmeraban en fregar el suelo de la habitación donde iba a reposar el angelito y lo secaban poniendo extremo cuidado para que no quedara ni una gota de agua, porque un mínimo resquicio de humedad podría atrapar un hilo del alma infantil e impedirle subir al cielo. Bueno, uno de los casos que investigando con el tema este del velorio de los angelitos, con el colectivo al que pertenezco, de Chacalas y Tambores de Guadá, finalizando los 90, sobre el año 2000, publicamos un trabajo un poco sobre la historia del municipio y vinculada a través del folclore. Y hablando con una persona de Guadá, pero que vivía en La Saya, Verónica Chinea, me contaba, ella nació en 1908, ¿no? Uno de los últimos casos del velorio de los angelitos que yo por lo menos pude registrar, ¿no? Ella vivía aquí en esta zona donde estamos haciendo la grabación, en Guadá, y tenía un hermano que nació, era menor que ella no llegó a conocerlo, y que a los 7 años falleció. Él ya falleció en el camino de la Tranquilla, que es un camino que sube de aquí de Guadá a La Saya, y bueno, con el hastia se la atrabancó en una piedra y se arriscó, ¿no? Entonces, bueno, todo esto siempre está envuelto en esa aureola, ¿no? El día anterior, por lo visto, este niño que se llamaba Antonio, vio en casa de su tía unos claveles, ¿no? Y le dijo a su tía: qué claveles tan bonitos, guárdalos, que van a ser para mí. Siempre el tema de los barruntos y las premoniciones, ¿no? Bueno, pues eso fue el día previo a que muriera, ¿no? Su padre, Cristóbal Chinea, estamos hablando según principios del siglo XX, antes de 1908, no se atrevió ya a hacer el velorio. Él vivía aquí en esta zona. Y por el qué dirán de los vecinos, se iban a reír de ellos y tal. Y se quedó con esa pena, ¿no? Unos días después de haber sido el entierro, había unas huelgas de tambores aquí, y él estaba triste mirando a esa huelga de tambores, ¿no? Y la mujer le dijo: bueno, Cristóbal, ¿por qué no vas y te quitas esa pena, vas y le cantas a tu niño, ¿no? Y puedes liberarte ese pesar que tenía de no haberse atrevido a hacerlo por el qué dirán, pero sabiendo que lo mismo el alma de ese niño no había llegado pues al cielo, ¿no? Entonces cogió el tambor, se acercó, los compañeros intuyeron a lo que iba, ¿no? Lo que iba a cantar, y él cantó un pie que es muy recordado, que dice: yo mandé un ángel para el cielo y si no canto me muero. Y ese quedó un poco para los anales, ¿no? Fue la última persona que no se atrevió a hacerlo, pero bueno, ese pie traspasa un poco el tiempo, ¿no? Tener información sobre los pies creo que es el factor fundamental de que tengamos información sobre el velorio, ¿no? ¿Por qué? Porque los pies de romance son piezas fundamentales en la manifestación del tambor, porque como atienden al entorno en el que se está desarrollando, del que se está cantando, en el que se está realizando la acción musical, y como, aunque hay pies que se han generalizado, que son pies habituales, que se utilizan también como recurso cuando las procesiones son muy largas y tal, el hecho de que haya pies espontáneos todavía hoy, afortunadamente, y que sea algo muy significativo del ballet tambor, los pies romances del velorio de los angelitos creo que ha sido el factor determinante para que se mantenga la información. Pues claro, si un padre canta: yo mandé un ángel para el cielo y si no canto me muero, ¿cuánta información recoge ese pie? Muchísima. Recoge que yo mandé un ángel para el cielo. Hay una muerte de alguien a que se le llama ángel. Yo lo mando para el cielo, con lo cual el ritual que yo estoy realizando tiene que ver con ese ángel. No es un ángel que ya estaba en la divinidad, no, yo lo mando para el cielo. Pero yo soy un ser terrenal, no soy divino. Entonces tengo que ver con ese ángel. Entonces, solamente en la primera frase del pie, del pareado,
Y hay un montón de información. Yo mandé un ángel para el cielo y si no canto me muero. Si no canto, ¿por qué no ibas a cantar? Se está diciendo que lo vas a mandar, porque hay una represión social. Nos da un indicio de cómo es la sociedad cuando desaparece el velorio de Angelito. Analizando cómo podía ser la sociedad, podemos saber cuándo se deja de desarrollar el velorio del Angelito. Y si no canto me muero, ¿por qué? ¿Qué hay en ti para que esto sea algo tan potente que si no lo realizas realmente puede llevarte a la muerte? En ese pie en concreto creo que hay muchísima información. Al cielo subes María y tu madre esternecía. Y tu madre esternecía, o sea, esternecía tiene la palabra ternura. No hablamos de tristeza, hablamos de ternura hacia ese ser. Al cielo subes María y tu madre esternecía. Nos dice que la madre canta y que ella es la que hace ese pie. Más información, que se enternece, que tiene ese sentimiento maternal. Nos da el indicativo de que se llama María. No hay un nombre aborigen, estamos hablando de un nombre occidental, católico. Los pies para mí son fuente de información al respecto del baile tambor, los pies en concreto del velorio, fuente de información al respecto del baile tambor y el velorio, por supuesto. No son pies aleatorios, ¿no? Y no solo hablan de las personas que lo desarrollaban, sino del velorio como ritual social. Por eso quería hablar de los pies, porque me parecen determinantes. Al cielo subes María y tu madre esternecía, y después sube al cielo María al pino, ruega a Dios por tu padrino. El padrino utiliza este pie como mensaje. Cuando llegues arriba, ruega a Dios, dile a Dios que me cuide. Y utiliza el pie para decirle a su ahijada, en primera persona, que ruegue por él, ¿no? Además, un niño, un bebé que a lo mejor tiene días, semanas, y le da una misión tan importante, ¿no? O sea, lo hace protagonista de esta situación y le da una misión tan importante como que le diga a Dios que ruegue por él. Un ser adulto. El concepto también del respeto hacia la infancia. Porque los niños, el concepto que tenemos hoy de sobreprotegerlos y tal, en ese momento a lo mejor era otro, porque formaban parte realmente del sustento de la casa. Y el velorio les da esa responsabilidad, les da ese matiz, ¿no? Para ayudarlos al tránsito, para darle a ese cuerpo muerto todas las condiciones para que el tránsito llegue a su fin y puedan llegar al cielo en condiciones. El que siente el tambor, eso es una cosa que a veces no se puede narrar, eso es un sentimiento. Eso no lo haces ni para que salgas por la tele, ni para que te graben, ni para que vean que bien cantas, nada de eso. Eso es un sentimiento que trasciende más ahí. Cuando tú estás cantando, pues estás expresando tu sentimiento, o estás cantando y si eres creyente estás cantando y estás rezando y estás en esa especie de trance que entramos en este vínculo del tambor, donde te abstraes de todo lo que te está pasando a tu alrededor, ¿no? Estás narrando la historia que estás cantando y te estás metiendo dentro de ella. Pues en este caso, imagínate, cantarle a un niño que está difunto, pues eso tendría que ser una cosa pues muy fuerte, un sentimiento muy, muy fuerte. Como puedo emocionar en Chipudi cuando le cantamos a la Virgen de Candelaria, cuando sale la Virgen de Candelaria, los que procedemos de allí, pues sentimos una cosa especial que a lo mejor no la sienten otras personas que están. Es un sentimiento bastante grande, uno se crió con eso. Y nos criamos, los primeros jóvenes que empezamos en esto, con aquellas personas que podían ser nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que vivimos con ellos, que compartimos con ellos y los hemos visto también enterrar uno a uno. Se han ido muriendo y han ido desapareciendo y los hemos visto marchar. O sea que más sentimiento todavía. Al son del tambor y las chácaras se bailaba el tajaraste o baile del tambor, que es como se denomina este género en La Gomera. El padrino era el primero que tomaba el cadáver de su ahijado en brazos y tras dar varias vueltas a la habitación bailando, se lo entregaba a la madrina que hacía lo propio. A continuación, volvían a dejar el cuerpo sobre la mesa y se pasaban la noche entera cantándole y tocando y bailando en su honor. El toque del tambor suponía un gesto de duelo,
pero también de júbilo, ya que se pensaba que si se le cantaba, el angelito hacía más rápido su recorrido hacia Dios. Al día siguiente, con el pequeño difunto a cuestas, se dirigían hacia el cementerio también tocando, cantando y bailando. Al frente de la procesión iba el padre, haciendo sonar el tambor mientras cantaba para aliviar su pena y refugiarse en el consuelo de saber que su hijo pronto se reuniría con Dios. Lo seguían los hombres del entorno, que lo acompañaban con sus voces y sus chácaras y tambores en una ruidosa y solemne peregrinación. Pero antes de partir, comenzaba una especie de ritual de comunicación con el más allá a través del propio angelito, que ya pronto estaría en el reino celestial. Todos aquellos que querían transmitirle un ruego a Dios o un mensaje a algún familiar ya fallecido, lo verbalizaban junto al féretro y le colocaban una cinta de color a modo de recordatorio. Esta tradición probablemente ayudaba a los padres a sobrellevar el dolor, pues el niño se convertía en una suerte de mediador entre el cielo y la tierra. Así, este es el testimonio que se puede dar del velorio de los angelitos. Yo lo supe porque de algo me sonaba en la tradición oral, pero no tenía bases sólidas para poderlo presentar a la luz. Y entonces hablé con esta muchacha que es licenciada en Historia y tal, y fue y lo consiguió en la Universidad de Laguna, escrito por Juan Betecur Alfonso. Y entonces fue cuando en este grupo que nosotros preparamos aquí, lo llevamos al programa Tenderete y lo dimos a conocer. Ahí fue donde en todo Canarias se habló al día siguiente, Lothar Siemen, el Fido Alonso, de todo Canarias se hablaba del velorio de los angelitos en La Gomera. No sé si esto tenía lugar también en otras islas o aquí solamente. Sé que en ese tiempo este mismo cura que me ayudó de formar el grupo folclórico Los Magos de Chipude estaba en Puerto Rico y desde allí me llama por teléfono y me dice: Isidro, vi el velorio de los angelitos también aquí en Puerto Rico, porque aquí se hace igual. No solo en Canarias era habitual esta costumbre de raíces africanas. Asimismo, se conocen manifestaciones de características similares en la península ibérica, concretamente en Cataluña, Extremadura, Andalucía y también en la zona del Levante, desde Castellón a Murcia. Hay constancia de que en algunas aldeas del interior de Valencia, incluso en los años 60, aún se practicaba el velorio de los angelitos, aunque ya como un hecho aislado. Este ritual fue exportado además a Latinoamérica, donde al asimilarse y extenderse por los diferentes países, fue adquiriendo nuevas particularidades, acordes al lugar en el que se llevaba a cabo. En algunos de esos países, el velorio de los angelitos era conocido con nombres diferentes, como mampulorio, chigualo o el baquiní. En determinados puntos de Hispanoamérica, como ciertas zonas de Paraguay, esta costumbre sigue vigente actualmente. No se trata de una fiel conservación de las antiguas prácticas,
pero sí que se mantienen elementos característicos propios que marcan la diferencia con respecto a los velorios de la muerte adulta. Sí, casualmente en Venezuela estuve un tiempo por ahí trabajando en misiones y cuando es en peligro de muerte, si hay un niño que está pequeño, que está en peligro de muerte, pues cualquiera lo puede bautizar y es válido, ¿no? Y se me dio el caso que me mandaron a un sitio bastante humilde, donde vivía mucha gente de color, gente descendiente de africanos, de esclavos africanos. Y se muere una niña pequeña, y entonces cuando llego a casa, pues la tenían sentada en una sillita, vestida como una muñeca, como un angelito, ¿no? Hecha unas alitas como un ángel. Y cuando la niña murió, pues se bautizó y le tocaron los tambores y bailaron dentro de la sala donde la tenía, que me llamó eso mucho la atención porque me hizo recordar pues esto que yo había oído aquí en La Gomera, del velorio de los angelitos, porque viene siendo lo mismo, con el tambor también, el tambor nuestro pues también viene de África, igual que el que tienen ellos allí. Y eso pues la verdad que me llamó bastante la atención. Y hay una cosa que también me llamó la atención mucho. Aquí, por ejemplo, la tradición decía que eso, no se podía llorar para que subiera al cielo y tal. Y allí al cadáver del bebé le ponían 2 pedacitos de palitos para mantener los ojos abiertos, porque decían también eso, que si cerraba los ojos no subía al cielo. Costumbres que tienen allí, costumbres de esa zona, de ese sitio de Venezuela. Ya a finales del siglo XIX y principios del XX, este tradicional rito funerario se llevaba a cabo a puerta cerrada y poco a poco fue desapareciendo. Paulatinamente, el baile de los muertos de Valle Gran Rey, última huella de una costumbre ancestral, dejó de celebrarse y los niños fallecidos dejaron de considerarse ángeles merecedores de una despedida especial. Bueno, esto ya hoy en los tiempos que estamos, yo creo que ya la gente se lo piensa más de una vez. Yo creo, no sé, eso de cantar en la muerte ya se han dado casos de cantar cuando se muere una persona. Mira, un hermano mío se murió en Valle Gran Rey, se murió de repente, y cuando llegamos aquí de Tenerife con él, lo estaban esperando ahí un grupo con sus tambores. Lo entramos a la iglesia y ahí cuando el cura dijo su parte, ya después quedó el grupo tocándole. Pero entonces viene un sobrino mío donde estaba yo sentado adelante con los doloridos y me dice: tío, levante para que cante un pie de romance, levante para que cante, muchacho, quítate, levante, tome mi tambor. Entonces mira, los que estaban levante y decir, pues me levanté. Él lo llamaban el mago. Era José, lo llamaban el mago porque era de Chipude, casado en Valle Gran Rey, vivía abajo en el pueblo. Por eso lo llamaban el mago de arriba. El pie de romance que le canté es ese: mago, que de aquí te alejas, que acongojado me dejas. Ese fue el pie de romance que le canté. No he visto más casos por aquí, pero él se murió de repente, nadie esperaba que se muriera. Fue un entierro de muchísima gente y yo lo empecé ahogándome, pero después me relajé y seguí cantándolo hasta que lo terminamos.
La estandarización del dolor y de la muerte logró imponerse con el paso del tiempo. Sin embargo, hoy somos conscientes de que en épocas pasadas, en Canarias la muerte infantil era acogida de otra manera, y podemos tener constancia de ello gracias a don Isidro Ortiz, quien allá por los años 90 descubrió la estela que había dejado el velorio de los angelitos y decidió seguirla, por lo que inició una investigación personal para rescatarlo de la memoria de nuestros mayores, animado por el amor que siente por las costumbres populares y tradicionales de su tierra.